Bien, hoy vamos a tener el devocional con Esdras capítulo 5. Si quieren ir buscando, capítulo 5 de Esdras, estamos viendo un capítulo por miércoles, por día miércoles. Yo acá en la computadora tengo un machete. Hace unas semanas atrás dije en una iglesia que era mi machete. Pregunté si sabían lo que era el machete. Se hacían los osos. No, como que no sabían lo que era el machete. Bueno, yo voy a confesar que no usaba machetes, nunca usé machetes. Y en la secundaria, los que copian generalmente se ponen atrás, ¿no es cierto? Acá hay maestras, profesoras, y saben que los de allá atrás ponen allá para acá. Pero yo me sentaba en el último banco en la secundaria, pero no era para machetear. Pero tenía al lado mío, a mi izquierda, me acuerdo, alguien que lo estoy viendo en Facebook, que también es ingeniero agrónomo, jubilado, como tiene mi edad, y se sentaba a mi izquierda y me decía: bueno, decime, para que yo le soplara las preguntas cuando tendríamos un examen. Bueno, este machete ustedes no lo van a ver, está en la computadora de quien está manejando la computadora allá, pero le dije: vos no proyectes lo que está escrito, solamente va a proyectar un mapa que a mí me pareció que puede ser útil, para mí ha sido útil proyectar. Vamos a leer Esdras capítulo 5, si me quieren acompañar. Dice así, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Junto a ellos estaban los profetas de Dios que los ayudaban. En ese mismo tiempo, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, junto a sus compañeros, fueron a decirles: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? También preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Pero los ojos de Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron suspender la obra hasta que el asunto fuera llevado a Darío y se hiciera una carta de respuesta sobre esto. Esta es la copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores del otro lado del río, enviaron al rey Darío. Ellos le enviaron una carta escrita de esta manera: al rey Darío, paz completa. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Ya los maderos están puestos en las paredes, la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces interrogamos a los ancianos diciéndoles: ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? También les preguntamos sus nombres para hacérselos saber.
a fin de escribirte los nombres de los hombres que estaban al frente de ellos. Y esta fue la respuesta que nos dieron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que hace ya muchos años fue edificada y que un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Versículo 14. Los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén para llevarlos al templo de Babilonia, el rey Ciro los retiró del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Él le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Vino pues Sesbazar y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica, pero aún no está concluida. Ahora, si al rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos comunique la decisión del rey sobre esto. Hasta ahí nomás. Voy a buscar después un versículo más adelante, se lo voy a quitar al que le toque, el capítulo 7. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 15, versículo 4, las cosas que se escribieron antes, o sea, esto que estamos leyendo los miércoles, para nuestra enseñanza se escribieron. Y el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 10, 2 veces dice que las cosas que pasaron antes, que le pasaron al pueblo de Israel, han sido escritas para nuestro ejemplo. Y para mí es bueno recordar esto, porque a veces se nos cruza un pensamiento y decimos: uy, Esdras, ¿qué vamos a encontrar en Esdras? Ya estamos viendo que hay un montón de nombres, de datos. ¿Qué vamos a sacar de esto? ¿Qué enseñanza espiritual para nosotros? Sin embargo, la misma palabra nos dice que es necesario que nosotros vayamos a estas cosas para tomar nuestra enseñanza. Esdras era un sacerdote, pero un sacerdote celoso y custodio de la ley. Era un reformador religioso del pueblo judío. Y ahora sí, voy a tomar un versículo en el capítulo 10, capítulo 7, versículos 10 y 11. La buena mano de Dios, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dije 10 y 11, sí, podemos leer el 11 también. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Esdras era sacerdote y podríamos decir, un custodio, un celoso de la palabra de Dios. Más adelante vamos a encontrar otras cosas.
En Esdras, ya lo vimos, Esdras capítulo 4, versículo 24, se detuvo la obra de la casa de Dios, o sea, del templo en Jerusalén, que habían venido a Jerusalén a reconstruirla por orden del rey Ciro. Eso está en Esdras capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Y ahí en ese decreto decía que todos los que quisieran, todos los israelitas, podían volver y construir ese templo como si fuera, digamos, su templo, ¿no? El templo del Dios en el cual él había reconocido. Quedó suspendida la construcción en el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Hemos escuchado un día miércoles que en realidad, según algunos estudiosos, podrían haber pasado 16 años en que se detuvo la construcción del templo. ¿Recuerdan? ¿Sí? 16 años. ¿Por qué? Porque ahí está. El primer intento, el decreto de Ciro, rey de Persia, fue en el año 537 antes de Cristo. Entonces acá tenemos que tener presente que tenemos que ir comiendo los años, acercándonos a la época de Cristo, al punto cero, podríamos decirlo, ¿no? El primer intento de reconstrucción fue en el año 536. Eso está yo les marco los versículos si ustedes los quieren anotar, en Esdras capítulo 3, versículo 8. Dice: en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo mes, comenzaron la obra. Ahí está, el segundo año, 536. El segundo intento, van a retener este año, 536, primer intento. Segundo intento, 520 años antes de Cristo. O sea que ahí, 536 menos 520, ¿cuánto da? Maestras de matemática, 16 años. ¿Sí? 16 años. Los motivos que aparentemente tuvieron los israelitas que volvieron a Jerusalén serían, en primer lugar, la inestabilidad del imperio con un nuevo monarca. Yo creo que todos notamos que cuando hay, por ejemplo, un cambio de gobernador, no hay cambios políticos, legales, económicos. Cuando hay un cambio de presidente en Argentina, no hay cambios, ¿sí? O sea, se genera un estado de inestabilidad. Así que cuando cambian los reyes, cuando cambiaban los reyes, también había situaciones que tenían que acomodarse a ese nuevo reinado. Pero hay otro motivo que leímos en 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre del Dios de Israel. O sea que además de las cosas que estaban pasando políticamente, Dios usó a estos dos hombres, Ageo y Zacarías, para hablarle al pueblo que había regresado.
Estas dos profecías fueron hacia el pueblo. Ahora, ¿qué decían esas profecías? Voy a saltear eso. En realidad, también pensamos, y tenemos las razones porque está escrito, acá en Esdras 5, entre el 3 y el 5, en este pedazo de texto que tenemos, que en realidad hubo oposición. Y podríamos decir, bueno, fueron perseguidos, además de la inestabilidad, fueron perseguidos. Vinieron a preguntarles quién les había dado la orden de reconstruir el templo, eso lo leímos, está en todo el capítulo 5. ¿Quiénes eran los que estaban al frente de la obra? Porque, bueno, ellos dijeron, le vamos a hacer una carta al rey, vamos a ver si es cierto lo que ustedes nos dicen, ¿sí? El rey era distinto. Entonces, tenían que buscar, y a ver si no lo leímos al final, en el 6, ellos le sugieren al rey que busque en las memorias, porque quedaban todas las cosas escritas, para los israelitas también. Y si nosotros le prestamos atención a estos libros, vamos a ver que, no me acuerdo si lo vimos en un pasaje, que los israelitas confirmaban si las personas que venían eran realmente descendientes de israelitas. Y si no, le bajaban la barrera, no lo dejaban entrar entre ellos. Siempre Israel tuvo registro y lo sigue teniendo. Yo me acuerdo de un hermano, creo que era don Roberto Ochoa, un hermano que era de una iglesia en Buenos Aires, que estuvo con nosotros ahí en la esquina. Los hermanos ancianos lo habían invitado, y que él contó que estaba todo registrado. Hasta nos contó que en Moisésville, ¿escucharon nombrar Moisésville? ¿Sí? Una localidad del oeste santafesino. Él se había enterado que había una biblioteca israelita. Y en esa biblioteca había libros que tenían los nombres de todos los israelitas. Es más, yo tuve oportunidad de ver algún video sobre Israel. Dicen que hay dos tribus que faltan del pueblo de Israel y que tendrían que volver a Israel. Están volviendo, de a poquito están volviendo. Una de esas tribus está en Asia, o sea que volverán medio achinados. Y otra tribu está en África, y son negritos, bien negros, desde África, y van a volver, y están anotados. Israel es un pueblo que anota absolutamente a todos. Muy bien, leímos creo que 3 veces que dice, en el capítulo 5, dice, al otro lado del río, porque Tatnai y los otros Tatnai era el gobernador de Judá, aunque estaba lejos, pero era gobernador, porque el imperio estaba dividido en lo que nosotros diríamos hoy provincias, y en realidad se llamaban sátrapas. Vieron que hoy algunos usan la palabra sos un sátrapa. Hay que buscar lo que significa eso. Eran sátrapas. Entonces Tatnai era el gobernador de esta parte de Jerusalén, de Judá. ¿A qué río hace referencia? Yo me preguntaba, pero ¿qué río es el que hace referencia al texto? ¿Será Jordán?
¿Podés proyectar el mapa? Yo busqué y elegí este mapa, donde por lo menos yo veo, tenemos marcado Jerusalén, ahí, acá, Jerusalén, y acá está Nínive, acá está Babilonia, y hay un río acá. No alcanzo a leerlo, pero a ver si es ese. Acá lo veo con mayor claridad. No, es el de más abajo. Acá, ahí está la palabra. ¿Alcanzan a leerla? ¿Qué dice acá? Éufrates. Acá. Entonces, los que han estudiado este tema dicen que este gobernador era del otro lado del río, o sea, del otro lado del río Éufrates. Estaba lejos, pero se enteraban. No tenían WhatsApp, no tenían correo electrónico, no tenían teléfono fijo, pero se enteraban, porque la gente se movía y tenían sus informantes. Del otro lado del río significa que eran del otro lado del río Éufrates. Muy bien, yo me salteé y ahora vamos a volver. Ahora vamos a volver y vamos a tratar de descubrir lo que decía la profecía de Ageo y la profecía de Zacarías. Acá en el capítulo 5 no nos dice nada. ¿Cuál fue la profecía? ¿Cuál fue el mensaje de Dios para los israelitas que trajeron estos dos profetas? Vamos a buscar, entonces, si ustedes me quieren acompañar, me pareció muy interesante refrescar para mí, porque alguna vez leí estos profetas menores. Ageo y Zacarías son dos libros menores de los profetas, ¿sí? De los profetas menores. Vamos a buscar Ageo, versículo 1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso decían los israelitas, que habían vuelto y habían empezado a reedificar la casa. Dicen ellos: no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa, con mayúscula la tengo yo, está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestid, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Es como si nosotros dijéramos: tener roto el bolsillo, te pones la plata en el bolsillo y la vas perdiendo por el camino, ¿sí? O sea que se le perdía el dinero que cobraban. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos.
por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia, y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos. Podríamos seguir leyendo, pero voy a parar acá por razones del tiempo. Yo me decía, muchas veces a nosotros nos pasan cosas que se las atribuimos a los otros. ¿No es así? ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Vino Dios y le preguntó: Adán, ¿qué te pasó? La mujer que me diste. El primer caso que podemos ir y volver a leer. La mujer que me diste. Él no tenía la culpa. Y así es muy clásico, digo yo, cuando entre nosotros y cuando hablamos con algún conocido, con algún vecino y pasa algo, el que tiene la culpa es el otro. ¿Quién tenía la culpa acá de que habían dejado de edificar? Los enemigos, que vinieron y le preguntaron cuáles son las razones por las que ustedes están edificando, quiénes son los responsables. Le vamos a mandar una carta al rey y que verifiquen las memorias, a ver si esto es cierto. Y bueno, ¿pero qué hicieron los muchachos? ¿Qué leímos en Ageo? Que no habían dejado de trabajar. Lo que habían dejado de hacer era reconstruir el templo. Pero sí se habían dedicado a construir sus casas. Y parece que eran flor de casas. O sea, esto tenemos que trasladarlo. No quiero referirme a edificios, sino a actividades que nosotros podemos hacer. O sea, podemos dejar de ocuparnos de cosas de la iglesia para ocuparnos de otras cosas que pueden ser nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros asuntos personales. Y a la casa de Dios no le dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Ese es el mensaje que Dios les da a los israelitas y es un mensaje para nosotros. No quiero decir con esto que no nos estemos ocupando de la iglesia, porque sabemos de muchos hermanos y hermanas que trabajan para la iglesia, que tienen actividades. Y fuera de nuestra iglesia local hay muchos hermanos que trabajan en otras iglesias. Oramos siempre por los misioneros que han dedicado su vida a trabajar. Pero es un llamado de atención. Para mí es un llamado de atención. Siempre tenemos alguna excusa y en realidad es probable que Dios nos esté hablando a nosotros para que revisemos nuestra forma de trabajar. Como último, porque ya el tiempo se ha ido, ¿quién fue el que hemos leído? ¿Quién recibió en Esdras capítulo 1, versículo 8? Vamos a volver un poquito hacia atrás. Esdras 1, capítulo 8, 7. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por medio del tesorero Mitríades, el cual los contó y los entregó a Sesbazar. Y acá otra vez leímos que le dieron de nuevo los utensilios que se habían llevado, se los dieron a Sesbazar.
En realidad yo también me anoté dos pasajes que a veces nosotros, bueno, tenemos excusas, pero me acordaba de un caso en Hechos capítulo 5, versículo 35 al 39, donde Gamaliel, que era un hombre importante dentro de Israel, después de que el Señor fue resucitado, y que le dice a los demás: miren, ¿están preocupados ustedes por esto? No se preocupen, no se preocupen. Si esto es de Dios, va a prosperar. Si no es de Dios, esto va a quedar por el camino, ¿no? Las cosas que estaban pasando en ese momento, relatado en el libro de los Hechos. Y también en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20, acá, de este lado. Pedro y Juan, que son llevados al concilio, les dicen: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, lo soltaron. Pero a veces, si tuviéramos algún tipo de oposición, tendríamos que saber, como Pedro y Juan, y como los israelitas de ese tiempo, que en realidad los que el rey les había dado la orden, pero era algo que Dios había puesto en la cabeza del rey, para que volvieran y reedificaran el templo. De manera que esa era una obra para Dios. Y a veces nosotros estamos haciendo la obra de Dios y a lo mejor se nos presenta alguna dificultad, alguna amenaza, digamos, entre comillas. Si Dios está con nosotros, no hay oposición. No hay oposición. Que el Señor nos bendiga.